Muy buenos días, soy Abril Gordienco, profesora de Lead University y consultora en políticas públicas. Muchísimas gracias a quienes nos van a acompañar hoy en este webinar que se llama La Revolución Creativa de la mano de la Cuarta Revolución Industrial. Esta actividad se enmarca dentro del programa de eventos académicos que lleva a cabo Lead University a través de su Centro de Investigación en Política Pública y Desarrollo Empresarial, dirigido con excelencia por doña Gretel López. Queremos en este conversatorio explorar y reconocer el potencial de la economía creativa como factor de crecimiento económico, economía que incluye todas las actividades basadas en o derivadas de la creatividad y de la propiedad intelectual. Dentro de la cadena de valor de esta dimensión de la economía están la creación, la producción y la comercialización de contenidos intelectuales y artísticos, muchas veces intangibles. La tecnología ha probado ser una gran aliada de esa capacidad inherente al ser humano que es la creatividad, tanto para potenciar y sofisticar el proceso creativo como para visibilizarla. La inteligencia artificial, las simulaciones virtuales, el Internet de las cosas, la biotecnología, la impresión 3D, las plataformas de crowdsourcing e infinidad de otras soluciones tecnológicas como la que estamos utilizando precisamente ahora para tener esta conferencia, han venido a agregar un alto valor al talento creativo e intelectual. Asimismo, las tecnologías de la comunicación permiten que cualquier producción creativa llegue a millones de personas y que éstas puedan incluso interactuar o ser parte del proceso creativo. La cuarta revolución tecnológica ofrece oportunidades infinitas a la industria creativa e intelectual. Costa Rica tiene, sin duda, un gran capital creativo y se ha posicionado como un centro mundial en industria tecnológica y científica. Las más reputadas empresas del mundo especializadas en ciencias de la vida, ciberseguridad, hardware y software y otras áreas de la tecnología han hecho inversiones enormes en nuestro país y han contribuido a la multiplicación del talento creativo e intelectual nacional. El objetivo de este conversatorio es ampliar y profundizar en el análisis del potencial de la economía de la creatividad para la creación de valor y el crecimiento económico. En esta ocasión, el panel se centrará en el impacto de la tecnología y de la ciencia de datos en la economía creativa y en cómo puede Costa Rica aprovechar esa sinergia para favorecer el crecimiento económico y el desarrollo humano. Nuestros panelistas de hoy cuentan con trayectorias de excelencia y amplia proyección nacional e internacional, y a continuación los presentaré y haré un resumen de sus atestados. Quiero hacer la advertencia de que si bien habíamos anunciado un panel en el que participaba doña Rebeca Greenspan y don Carlos González, ambos tuvieron que excusarse de la participación, pero por suerte vamos a contar con dos personas igualmente ilustres y notables que estoy segura enriquecerán muchísimo el conversatorio. El primero es don Enrique Vargas Flores. Él es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, que es un organismo internacional de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con sede en Madrid, España. Él participa en todos los consejos intergubernamentales de los 13 programas iberoamericanos de cooperación cultural. A lo largo de su prolífica carrera, ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y ha ocupado diversidad de altos cargos en México, su país de origen, en los campos de la cultura, los derechos humanos y la política. Es además productor de teatro. Muchas gracias, don Enrique, por acompañarnos. En segundo lugar, tenemos a Tomás de Camino. Él es doctor en biología matemática con maestría en ciencias de la computación, es docente de LEED. Además es músico y productor musical. Estudió viola formalmente desde pequeño, luego se hizo guitarrista autodidacta. Se ha desarrollado como ingeniero de sonido y productor musical, produciendo más de 60 discos de artistas en Centroamérica. En el 2012 fundó el primer sello discográfico digital en Centroamérica, produciendo más de 60, y fue nominado a los premios ACAM como productor fonográfico. Ha publicado varios discos propios de música rock
y bajo el sello Irreverence Music Group ha publicado discos de electrónica experimental. Combina tecnología, computación y matemáticas para generar y producir música, y en particular con métodos de inteligencia artificial y vida artificial. Ha publicado un gran número de artículos, tanto de ciencias como de arte sonoro. Y por último tenemos a don Claudio Pinto Murray, quien tiene maestrías en Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es fundador de Fair Play Labs, empresa costarricense dedicada al desarrollo de videojuegos y a la prestación de servicios en las áreas de desarrollo de software, arte, animación digital en 2D y 3D y música. Es socio, fundador y director de Exactus Software Corporation, empresa que desarrolla y comercializa software empresarial, que exporta desde 1990, o sea, súper pionera, y fue adquirida por el grupo Softland de España en marzo de 2007. Es miembro directivo de varias organizaciones relacionadas con tecnología. Insisto que esto es un resumen que fue difícil hacer de la trayectoria y las calidades de los tres ilustres expositores. Cada uno tendrá como máximo 15 minutos para la ponencia inicial y posteriormente se abrirá un periodo de participación a la audiencia virtual y entre ustedes también pueden hacerse preguntas si lo desean. Para finalizar, cada uno de los panelistas dispondrá de un par de minutos para hacer un cierre. Y bueno, ya les cedo el micrófono en primera instancia, por favor, a don Enrique. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a Abril. La verdad que es un privilegio poder estar con ustedes en esta virtualidad del día de hoy y un saludo muy respetuoso a los colegas que estaremos el día de hoy pudiendo dialogar y poder compartir con todos y cada uno de ustedes diversos aspectos alrededor de un tema que por supuesto se antoja para mucho debate. Creo que es importante que quienes nos están viendo logren dimensionar realmente esta manera en la que hoy se está hablando, afortunadamente, y yo creo que para bien, de economía, también de la economía creativa y la economía cultural. Creo que es importante poder profundizar en esto y llegar a algunas aproximaciones y sobre todo poder identificar ciertas tendencias que se están dando actualmente en esta materia. Por supuesto, también soy portador de un saludo de Rebeca Greenspan, de doña Rebeca, que lamentablemente y lamentándolo mucho, de verdad, no puede estar con nosotros el día de hoy, pero que bueno, tuve oportunidad de charlar con ella y de dialogar por dónde íbamos a dar el enfoque de este diálogo con ustedes el día de hoy. Un poco para poner en antecedente de dónde estamos y un poco darle el marco de las reflexiones que queremos compartir. Nosotros somos de la Secretaría General Iberoamericana, tengo el placer, el honor de dirigir el Espacio Cultural Iberoamericano, son 22 países en América Latina, más España, Portugal y Andorra. Ustedes recordarán la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen periódicamente sin falta desde el año 1991. Bueno, pues en la Cumbre Iberoamericana se ha generado todo un sistema de cooperación regional, un sistema único en el mundo, porque todos participan en la medida de sus posibilidades, poniendo diverso tipo de recursos, tanto financieros como técnicos humanos, para generar un sistema muy, digamos, dinámico de cooperación cultural. En el caso que nos ocupa, bueno, tenemos 13 programas de cooperación que están funcionando con un enorme dinamismo y que han marcado la diferencia, si me permiten decirlo, de un antes y un después. Podemos hablar de Ibermedia, de Ibermúsicas, de Iberescena, de Ibermuseos, Iberarchivos, bueno, un etcétera, Ibers que permiten generar y construir una comunidad alrededor de cada uno de estos programas que hacen líneas de ayuda, que ponen convocatorias públicas, etcétera. En los últimos años esto nos ha dado la oportunidad también de conocer y de identificar hacia dónde están las tendencias del sector cultural. Yo hablaré estrictamente de hacia dónde va el desarrollo institucional de la cultura y cómo surgen una serie de conceptos y cómo nuestra región se los apropia, se los
interioriza y cómo estamos trabajando en ellos y cómo vamos desarrollando política pública, por supuesto, a través de estos conceptos. Y cómo también hay conceptos de nuestra región que exportamos al mundo en esta misma lógica. Recordemos que la dimensión de cultura y desarrollo sostenible es una dimensión que sale de América Latina hacia el mundo. Nosotros fuimos los primeros en decir, todo lo que se hace en cultura contribuye, por supuesto, al desarrollo. Y nosotros no podemos hablar de cultura y economía si no hablamos de cultura y de desarrollo sostenible. Tenemos que hablar en esa misma lógica y en ese mismo sentido. Hoy, obviamente, a partir del COVID, pues marca un antes y un después en toda la vida, en todos los sectores. El sector cultural, por más importante que sea, no deja de ser un sector más dentro de todo un ecosistema de sectores, también productivos, por supuesto, también simbólicos, pero se ha visto claramente afectado el tema, el desarrollo de las denominadas industrias culturales y creativas. Hay algunas que han tenido oportunidad de reinventarse en estos largos meses y hay algunas otras que están realmente en un estado de alarma muy serio. Y creo que tenemos que mencionarlo. Estamos en una etapa de confinamiento, estamos en la zona del mundo más desigual, estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de cultura y desarrollo, estamos hablando de economía. Entonces, estamos hablando de una ciudadanía creativa, participativa, con ganas de sumar, con ganas de recibir, porque también son, por supuesto, consumidores, pero que estamos en un momento de que todo se está empezando a revisar y todo está empezando a, digamos, a tomar un nuevo orden. Cuando se habla de las famosas cadenas de valor, bueno, yo creo y estamos convencidos de lo que decimos, de que las cadenas de valor han sido transformadas y en muchos casos drásticamente y que ni siquiera podemos hoy terminar de identificar las nuevas cadenas de valor de estos sistemas productivos. Y creo que ahí, por supuesto, hay que hacer un análisis muy profundo y hay que generar políticas públicas muy concretas en varios momentos y en varias fases. Creo que los países han hecho un esfuerzo muy grande para generar políticas de estímulo, de apoyo, de subvención, de fondos de garantías. Hay muchos mecanismos que han podido llevar a cabo algunos países, pero también hay países que no lo han hecho. También hay países que lo han dejado no como una prioridad, que lo atenderán seguramente en un mediano plazo y que no han tenido esa capacidad de respuesta tan inmediata como hay países que sí lo han hecho. Costa Rica es un país que ha actuado y ha puesto desde el minuto uno de esta nueva realidad una serie de instrumentos que se pueden poner y se deben de poner desde la fuerza del Estado y desde las capacidades de gobierno para poner en marcha nuevas capacidades de diálogo y poner estímulos y poner adelante, digamos, un sector que necesita ayuda. Evidentemente, este es un sector, el sector de la cultura, que ha logrado crecer y que ha logrado desarrollarse de manera muy importante en los últimos años, que tiene todo el potencial, pero que también trabaja en una profunda, vamos a decirlo así, informalidad. Si bien se puede medir a través de las sociedades de gestión y del derecho de autor, etcétera, el aporte a la economía en la cultura, pero se trabaja en informalidad. Todavía nuestros artistas, nuestros creadores, no son, en la gran mayoría de los países, no son sujetos de crédito, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen todavía posibilidad de acceder a una pensión por su trabajo y a vivir dignamente de su trabajo. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, antes de hablar de la generación de riqueza y de hablar de todo lo que significa en positivo las industrias creativas y culturales, tenemos que hablar de los sujetos que hacen la industria cultural y creativa, de las vulnerabilidades, de las debilidades que tiene y de la fortaleza que también representa este sector y de cómo el Estado, bajo un principio de una responsabilidad irrenunciable,
porque la cultura es un derecho humano y los estados están para favorecer su desarrollo y su amplio crecimiento. Bueno, si estamos de acuerdo en que es un derecho irrenunciable, si estamos de acuerdo en que los estados han generado institucionalidad y si estamos de acuerdo en esos principios, bueno, tenemos que trabajar para generar nuevas condiciones ante nuevas realidades. Hoy el COVID ha establecido claramente nuevas realidades y esto todavía no acaba. Esto todavía no acaba, no tiene fecha de vencimiento. A mí me gusta mucho cuando yo escucho o participa uno en foros cuando hablan, no, bueno, es que en el post-COVID, bueno, me encanta escucharlo, pero lo que estamos hablando en COVID, estamos hablando en confinamiento o en semi-confinamiento o en momentos donde ya se ha reactivado medianamente la actividad y están volviendo a confinamientos parciales, porque el virus sigue. Y es un virus que ha llegado, como dice la autoridad sanitaria, ha llegado para quedarse. Entonces, bueno, estamos hablando de nuevas realidades. Quiero concluir esta primera intervención con algo que, por supuesto, también nuestros países han trabajado mucho en ello, que es el tema de la incorporación al mundo de lo digital. Creo que en los últimos años, en los años de la bonanza económica en América Latina, se han hecho las inversiones por parte de los desarrolladores tecnológicos y por parte de los estados, se han hecho las inversiones correctas para el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de lo digital. Pero sigue habiendo un enorme déficit en el acceso por parte de la población. También hay que reconocer que estos últimos meses también ha habido un esfuerzo adicional para ampliar, digamos, el radio de penetración de esto. No nos olvidemos que el Internet también es un derecho humano y esto hay que recordarlo y hay que decirlo siempre. Pero también tenemos que hablar de los derechos digitales y de los derechos de autor y de los derechos de propiedad intelectual. Esto no se está debatiendo a profundidad. Ya hay señalamientos muy claros de las diversas organizaciones cúpula que organizan y que son vigilantes de todo esto. Y seamos absolutamente claros. Este es el gran tema que se tiene que debatir. Porque está muy bien que lo digital genere un acceso democrático a la cultura. Está maravilloso que hoy podamos estar reunidos así. Es fantástico que alguien logre ser número uno en la playlist de no sé qué. Pero también tenemos que generar condiciones para mayor acceso, para acceso democrático e ir acotando las enormes brechas que tenemos. Entonces, no podemos hablar de una economía creativa, cultural, creciente, todos los indicadores que teníamos hasta enero de este año, hoy no podemos más que sacarlos como una referencia en tiempo y en espacio. Hoy no podemos basarnos en esos referentes, porque la realidad nos ha cambiado todo. Hoy no podemos decir que la cultura aporta X porcentaje al Producto Interno Bruto. Podemos decir que la economía hasta el año tal generó tal en tal país, porque la nueva realidad nos va a obligar a hacer nuevas mediciones ante nuevas realidades y generar nuevas políticas públicas para esas nuevas realidades. Yo ahí dejaría esta primera intervención y de verdad muy agradecido para poder estar con todos ustedes en este diálogo en esta mañana en mi siempre querida Costa Rica. Cierto, usted vivió por aquí, ¿verdad? Un tiempo. Así es, así es, así hace algunos añitos tuve el privilegio de estar por allá. Bueno, pues qué bueno, ojalá pueda volver con frecuencia después de que pase la pandemia. Muchísimas gracias por su intervención. Me parece importantísimo aprovechar su comentario final para hacer conciencia de que realmente la brecha digital que ya existía antes de la pandemia se ha hecho mucho más evidente ahora. El hecho de que haya un montón de hogares donde la conexión es precaria o que la falta de equipo impide que los niños que están teniendo que educarse desde casa no puedan conectarse debidamente con una señal permanente, o sea, constante, que tengan que compartir la capacidad de Internet, la capacidad de conexión de su hogar con el papá o la mamá o los hermanos que están al mismo tiempo teniendo que conectarse para poder hacer su trabajo, los que tienen el privilegio de todavía tener un trabajo. Eso desnuda nuestra región y nos
de alguna manera nos estalla en la cara y nos hace ver que es cada día más urgente. Como dice usted, es un derecho humano que va además de la mano de la democracia y de la calidad de vida, que ya no es un lujo el poder conectarse, es una necesidad que esta pandemia nos ha puesto en claro que es básica. Así que muchas gracias, porque no me cansaré de hacer énfasis en esa necesidad de que conectemos a toda la población por igual. De seguido le doy la palabra al doctor Tomás de Camino, como les decía, profesor de LEED, pero con otro montón de facetas de las cuales espero que nos hable durante su alocución. Gracias. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la introducción que en realidad abre bien para lo que podríamos hablar. Yo voy a hablar muy desde un plano muy personal, ¿verdad? Porque soy artista, soy músico profesional, he trabajado profesionalmente como músico. Al mismo tiempo soy matemático, soy de computación y hago esa convergencia de tecnologías. Y lo hago no solo yo, o sea, si hay alguien que es digitalizado, que están digitalizados, son los creadores de contenido, que son en su mayoría artistas, diseñadores, que producen desde el momento mismo en que apareció las tecnologías digitales, lo hacen de forma digital. Y les doy un ejemplo, ¿verdad? Yo crecí con esto, ¿verdad? Los acetatos, que era un medio fantástico, ¿verdad? Lindísimo, pero para mí como artista, producir algo como esto en un país como Costa Rica era un imposible. Los recursos que se requerían para crear este material físico, no solo la distribución a través de un acetato, sino a través de la producción en un estudio con equipos analógicos extremadamente caros, lo hacían para un artista latinoamericano prácticamente imposible. El advenimiento de esto, ¿verdad? El CD, ayudó al artista y a los creadores distribuir de una manera un poco el costo marginal de un acetato comparado con esto es considerable, ¿verdad? Ahí la industria de la música se aprovechó de la situación porque al final, por ejemplo, un acetato que costaba $20, un CD también lo vendían a $20 a pesar de que el costo de producción de esto era considerablemente menor, ¿verdad? Entonces la tajada que estaban sacando era muy grande. Hasta que pasamos a algo un intangible, ¿verdad? Y en el proceso fue por la digitalización. Y eso es lo importante. Se digitalizó un proceso. Imagínense, esta es mi grabadora para yo hacer música. Y esta es la que yo usaba, ¿verdad? En los 90s, para yo poder grabar mis propias creaciones. Se ponía un cassette aquí, es una grabadora de pistas. Esto costaba $300. Era simplemente para grabar ideas. Jamás podría generar niveles de producción sónica, que son los estándares para distribución de música. Pero hoy en día yo no necesito nada de eso, ¿verdad? Yo no necesito, yo puedo grabar en formato digital con un teléfono, con una computadora. Entonces, la creación para los creadores, ¿verdad? Se eliminó una barrera increíblemente fuerte que impedía a nosotros los creadores poder fijar el producto de nuestra imaginación, de nuestra creación, de nuestra expresión. Entonces es una barrera importante y gracias a eso podemos cambiar y Latinoamérica puede transformarse definitivamente y volcarse hacia la producción. Y no solamente para los músicos, ahora estamos hablando del diseño, digamos un diseñador, una diseñadora, en este momento lo hace, ya no es una cosa de bocetos a mano alzada, es una cuestión de diseños digitales. Yo he diseñado, por ejemplo, yo a mano alzada soy pésimo, yo dibujo muy mal y esa noción de que un diseñador o una diseñadora tiene que hacer unas imágenes lindas a manos, ya es totalmente falso, ¿verdad? Porque la capacidad de diseño es la capacidad de creación, ¿verdad? Es la capacidad de poder plantear una solución o una construcción para una situación particular. Y ahora yo lo hago en formato digital. Y a través del formato digital yo soy un as. De hecho, esto que sostiene el micrófono para que no vibre, lo imprimí en 3D. Yo hice el diseño, hice las medidas, hice la construcción y eso me permite a mí como creador
¿verdad? Eliminar esas barreras hacia la fabricación, hacia la construcción, por la existencia de los medios digitales. Entonces, yo creo algo musical, lo pongo en el medio digital y todo aquello que era dificultoso en el medio analógico, ahora se hace sencillo. Imagínense, para producir un disco de estos de acetatos, ¿verdad? Yo tenía que ir a grabar un estudio, grabarlo en una cinta de tape magnético. Esa cinta de tape magnético había después que mezclarlo, pasarlo a otra cinta. Esa cinta después se mandaba a un estudio para masterizarlo. Masterizarlo significa transformarlo en una placa de aluminio que era el molde del acetato, para después revisarlo cuidadosamente, para después hacer la producción del acetato, las artes gráficas, etc. Imagínense todo ese proceso. Hoy en día yo puedo sentarme con el equipo que tengo acá atrás, grabar una canción en menos de una hora y tenerlo colgado en Spotify instantáneamente con todo y masterización, ¿verdad? Entonces ese proceso de avanzar rápido hacia la producción definitivamente es un plus y por eso la economía naranja entra con mucho más potencia y es parte de esa revolución industrial 4.0, era la digitalización. Entonces la digitalización es una herramienta fuerte, un arma poderosa para aquellos que producen. De la misma manera, cuando creo cosas como esta, ¿verdad? Que eso es un robot que creé para educación. Yo hice el diseño, hice un prototipo, ese prototipo después lo transformo en digital, lo mando a hacer a China. Yo nunca fui a China, pero yo lo mando a hacer a China. Mando unos archivos digitales para que me hagan una PCB, que es esta que está atrás, y de China a las 2 semanas yo tengo 50 placas hechas que me cuestan $2 cada una y monto el robot. Entonces ese proceso para la producción, para la creación es realmente trascendental y es lo que debería permitirnos avanzar. Ahora hay otras limitantes que después espero que podamos discutir un poquito más, ¿verdad? Porque esa digitalización trae otro montón de retos adicionales. Aparte de eso, bueno, al yo transformar algo en digital, por ejemplo, cuando yo hago un disco, lo pongo en un tornamesa, ¿verdad? Que se llama el tocadiscos. Los procesos de transformación, porque tiene que pasar de una forma física, ¿verdad? De hecho, a través del movimiento mecánico de una aguja se transforma a pulsos eléctricos. Esos pulsos eléctricos se amplifican, se filtran para pasar a un amplificador y ese amplificador lo transforma otra vez a movimientos mecánicos de un parlante, ¿verdad? Imagínense todos esos procesos. La información está guardada como rutas, ¿verdad? En un disco, está guardado de forma física y tiene que pasar por todos unos procesos de transformación para yo finalmente escucharlo, ¿verdad? Y disfrutar la música. Bueno, en el medio digital la ventaja es que en esto, una vez que está aquí, no puedo hacer nada, ¿verdad? No hay nada que pueda hacer. Yo no puedo agarrar el disco, ¿verdad? Y mira, quiero pasar la primera canción al final, la del final al primero, voy a mezclar la primera con la segunda. No puedo hacer absolutamente nada de eso. El medio digital lo que nos permite es no solo un medio de almacenamiento de datos, sino que a la misma vez es un sistema de transformación, manipulación, construcción de datos, ¿verdad? Entonces es la misma máquina que nos permite digitalizar, es la máquina que nos permite convertir, reconvertir y transformar en el mismo medio. Eso también hace que la producción y el proceso de producción sea extremadamente rápido y que sea la astucia, ¿verdad? O qué tan artífice es un creador de propiedad intelectual para usar esos procesos de transformación y construirlos en algo nuevo, ¿verdad? Entonces la recombinación, que es un proceso valioso para la creatividad, en el mundo digital se acelera, se potencia, porque yo puedo agregar elementos sueltos de diferentes contenidos, de información, de datos, y puedo recombinarlos para generar un valor adicional. Y eso también es importante para el proceso de construcción. Entonces, la industria o la digitalización, la revolución 4.0, la digitalización es fundamental y es extremadamente, es un valor contundente para todos aquellos que sean creadores y creadoras, ¿verdad? Ahora hay un problema y es aquí donde viene un poco la realidad latinoamericana. Nosotros los latinoamericanos fuimos educados como trabajadores para otros productores, ¿verdad? Fuimos educados para la producción de otros países, no para nosotros ser los creadores de lo nuevo, sino los fabricadores de lo nuevo.
Y eso nos está teniendo impacto en este momento en nuestra capacidad de potenciar ese mundo digital, ¿verdad? El medio digital en música, por ejemplo, está dominado por Norteamérica y Europa, básicamente, y Norteamérica, ¿verdad? Nosotros no hemos podido aprovechar de la misma manera, al mismo nivel, esa potencia, ¿verdad? Como creadores y productores independientes, ¿verdad? Por supuesto que la música tiene, lo que es música popular y demás, tiene otros bemoles y otras circunstancias que después podemos discutir, pero lo que me refiero es, por ejemplo, si yo creo contenidos en YouTube y hago un canal nuevo, hay un algoritmo atrás que decide quién ve ese contenido. Y nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre ese algoritmo. Entonces, si a YouTube se le da la gana no mover mis videos o clausurarme, no puedo avanzar con mi contenido. Entonces genera un desequilibrio, ¿verdad? Una desigualdad digital extremadamente fuerte, ¿verdad? Y lo digo porque eso experimentamos nosotros los músicos. Hay un caso de una maker. Una maker es una persona que construye cosas, experta en impresión 3D, etcétera, que es de China, pero ella es muy vocal y ella es muy, muy contundente en lo que dice. Y de repente, mágicamente, pasar de miles de vistas al día en YouTube, pasa solamente a decenas de vistas en YouTube, de un día para otro, ¿verdad? Claramente alguien decidió que el contenido no le gustaba o no era apropiado por alguna métrica que no está claramente definida, y entonces su producción, con sus medios de expresión y su medio de comunicación y generación de contenido se ve diezmado de la noche a la mañana ¿por qué? Porque la propiedad de esa propiedad digital en realidad, aunque yo soy el autor directamente y es fácil declararlo a través de los medios digitales con la simple publicación, alguien puede decidir cómo se mueve, cómo circula, cómo se distribuyen esos digitales. Y eso nos genera un gran problema porque nosotros no hemos participado en la construcción de todas esas tecnologías digitales atrás para poder nosotros también empujar las agendas culturales, las expresiones culturales que nosotros consideramos adicional. Y otra cosa que voy a mencionar, lo último, como economía naranja, existe una expectativa que nosotros, digamos, si soy costarricense, que yo haga cultura costarricense. En la música, en el diseño, en el arte, en cualquier forma de expresión y generación de propiedad intelectual y contenido. Entonces, por ejemplo, si yo soy músico electrónico, es que yo no estoy haciendo música costarricense. Existe como que la cultura, como que los Beatles que se robaron el rock, ¿verdad? De Norteamérica, y no lo consideremos como un máximo exponente de la cultura inglesa, ¿verdad? De la misma manera, nosotros no tenemos, parecer, ese derecho de apropiarnos de culturas de otros lados, apropiarnos totalmente de ellas, sino que existe una cierta expectativa de lo que yo debo ser como creador, como generador de propiedad intelectual en Costa Rica o en cualquier otro país latinoamericano. Y eso nos impide movernos hacia adelante. Y lo digo porque, por ejemplo, gente que ha desarrollado juegos no hace juegos a la tica. Hace juegos que son inmediatamente, son un concepto universal, son un concepto que alguien en China, alguien en Europa le parece atractivo y lo juega. No son juegos a la tica. La música, el resto de contenido, los diseños no tienen que ser diseños a la tica. Tienen que ser diseños, contenidos, propiedad intelectual universal, que pueda ser usado en cualquier rincón del universo, que tenga el valor en cualquier rincón del universo. Esto no es un concurso de talentos digitales. Esto es tenemos que buscar plataformas de promoción a través de la algoritmia, a través de las plataformas digitales, para nosotros movernos como fuerza creadora. Y esa creación tiene que tener carácter universal. Y eso es lo que tenemos que promover, ¿verdad? Ahora podemos seguir construyendo con algoritmos, con inteligencia artificial, con machine learning, con todas esas tecnologías que ahora tenemos a la mano, pero la única paso que nos falta para llegar más allá es cómo rompemos esa barrera para tener una distribución mucho más universal y no solamente local, que en el mundo digital la distribución local para un país, Costa Rica, para un artista costarricense por streaming en Spotify no recibe ni un solo centavo, por más popular que sea en Costa Rica, ¿verdad?
Para tener niveles de ingreso a través del streaming hay que tener una cantidad de plays considerable. Igualmente en YouTube, ¿verdad? Los youtubers, incluso más grandes, no tienen los niveles de producción. Claro, obtienen patrocinio a través de posicionamiento de marcas, no tanto del revenue o la monetización del canal como tal. Pero sin embargo, lo que estamos tratando de buscar precisamente es cómo eso digital puede generar una economía muy fuerte. Y lo digo ya para terminar, que me quedan 40 segundos. Le queda un poquito más, Tomás. Musical, yo que he participado, que he tocado en conciertos. Que he tocado en conciertos musicales. Yo toqué, por ejemplo, con una banda, toqué para unas cuestiones de la cerveza Imperial, ¿verdad? La cerveza Imperial hace millones de dólares y yo como artista recibí $700 en un concierto que si no hubiéramos tocado, no hubiera habido ni siquiera la mitad de la fiesta para poder hacer. Entonces hay una distribución ya cuando se hace en físico de la economía naranja, ¿verdad? Hay una distribución extremadamente desigual entre los creadores del entretenimiento y entre los que estén en realidad participando de esa economía, porque los que alquilaron los equipos de audio hacen un montón de dinero, las agencias de publicidad que construyeron la publicidad para el evento hacen un montón de dinero, la cervecería de Costa Rica hace un montón de dinero y el artista hace apenas $700 que no sirve para ni siquiera pagar un instrumento que se ocupa o comprar los equipos necesarios para la distribución o creación digital. Entonces existe un desbalance muy fuerte entre los productores de contenido y entre toda esa economía que no se vuelca de vuelta hacia el creador. Y es ahí donde tienen que haber planes de gobierno mucho más comprensivos, ¿verdad? Porque, y ya para terminar, una cultura que no invierte, una sociedad o un gobierno que no invierte en cultura es una sociedad, un gobierno sin imaginación, sin creación de un posible futuro que es diferente a la tendencia que venimos, ¿verdad? Se necesita la cultura, se necesita la creación de propiedad intelectual, esa propiedad intelectual no solamente como algo que se transa económicamente, sino que además impulsa la creación de nuevos contenidos, de nuevas posibilidades, tanto desde lo científico hasta lo totalmente artístico. Entonces, bueno, espero que con eso podamos tener algo de discusión. Muchísimas gracias. Más bien, ojalá nos dé tiempo para poder revisitar y retomar todos esos temas que has puesto sobre la mesa, además con tanta pimienta. Muchas gracias por tu excelente exposición que refuerza el comentario que hicimos antes y también hace 2 días tuvimos otro conversatorio sobre el tema de la economía creativa y hablábamos de lo importante que es que a la cultura se le dé el valor que debe tener, tanto para que la población, para que la gente la aprecie y también para que haya política pública que permita esa creación. Y sabemos que todo invento importante, desde la rueda, la imprenta, internet, las computadoras, todo lo que utilizamos en este momento son hijos de la creatividad de alguien, son hijos precisamente de la capacidad para inventar, para producir cosas nuevas y a eso se le debe dar el merecido reconocimiento porque no es solo la creación artística y cultural, que es igual de importante, es súper importante y hay que darle ese reconocimiento, sino que además han contribuido a mejorar nuestra calidad de vida. Así que, como cerró Tomás, los gobiernos y las sociedades que no aprecien eso, lo cual nos lleva a la educación, a incluir, a darle ese valor a través de la educación, pues sociedades que no hacen eso están perdidas. Muchas gracias y ahora le damos la palabra a don Claudio Pinto. Muchísimas gracias, doña Abril, y muchas gracias a Lead University por invitarme a participar y a los colegas. Tomás me dejó pensando, ¿verdad?, en cómo en el caso de los videojuegos la historia se repite, ¿verdad? La distribución de los videojuegos inicialmente se hacía en cartuchos y, por ejemplo, un cartucho, eso hacía que el desarrollador del juego, por todo el proceso de manufactura y distribución,
de un cartucho, por ejemplo, de Nintendo, que costaba $30 al consumidor, adivinen cuánto recibía el desarrollador del videojuego. Entre $1 y $2. ¿Okay? Entonces, con el movimiento a, luego obviamente a los DVDs, CDs, y hoy en día ya la distribución es prácticamente toda digital, ¿verdad? Los mercados, ¿verdad? Las tiendas de PlayStation, la PlayStation Network, la de Xbox, la de Apple, la de Google, es donde se distribuyen los juegos. Y algo que mencionabas, Tomás, que es ciertísimo, es que el reto, ¿verdad? Con la distribución digital es que justamente al haber menos fricción, por llamarlo de alguna forma, desde el momento en que se crea, ¿verdad? Pues presentarlo, ¿verdad? En esos mercados, el tema es que hay tanto contenido que cuesta muchísimo que el contenido que uno genera siquiera se descubra, ¿verdad? Muchas veces, yo uso la analogía, aunque uno hiciera unas empanadas riquísimas, si no tiene dónde venderlas o si las pone ahí, ¿verdad? Y no las publicita, no vende ni una. Y eso es lo que nos topamos nosotros. Por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de que uno de nuestros juegos, Color Guardians, Sony lo escogió para distribuirlo gratuitamente a los suscriptores de su... ellos en PlayStation Network tienen una cuestión que se llama PS Plus, donde se paga una mensualidad, una anualidad, y entre los beneficios, aparte de descuentos, reciben varios juegos gratis al mes. Este juego estuvo gratis durante un mes en PSN, en PS Plus, y tuvo más de 1,5 millones de descargas a nivel mundial. Eso fue un hito para nosotros, porque uno de los sueños cuando fundamos Fair Play Labs era hacer un juego que lo jugaran más de 1 millón de personas. Económicamente no fue tan rentable, porque obviamente Sony lo que nos pagó fue una cantidad fija, ¿verdad? Por distribuir tantas copias como se bajaran, pero sí fue fabuloso para nosotros. Otra cosa que mencionó Tomás, que a mí me parece interesantísimo, es el tema de, bueno, videojuegos son cultura o no. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero el tema de que, ¿verdad? Asumir que un videojuego tico tiene que tener la rueda de carreta y la oreja de perro, ¿verdad? Eso es algo contra lo que hemos luchado desde hace 14, 15 años que empezamos el estudio, ¿verdad? Porque inicialmente los miembros del equipo lo que buscaban era emular los juegos que les encantaron como niños, ¿verdad? Entonces prácticamente querían hacer juegos japoneses, ¿verdad? O juegos norteamericanos. Entonces, en realidad el tema es, sí, tienen que ser juegos según lenguaje universal, que tengan un mercado global, ¿verdad? Pero, y ahí es donde entra, ¿verdad? Nuestra creatividad y nuestra originalidad, y sí, elementos culturales nuestros, pero, de nuevo, cada vez que alguien llega y me dice, mira, tengo un concepto para un juego, ¿sobre qué? Sobre los cabécares. Perdón, los cabécares, los aztecas son más conocidos a nivel mundial, y ni se digan los ninjas y los samuráis, ¿verdad? Entonces, tratar de vender un juego, hacer un juego sobre cabécares, o huetares o cualquiera otra, ¿verdad? Estoy usándolos a ellos, perdón, como referencia. No va a tener salida. O sea, no tiene mercado, por lo menos no el contenido, el trasfondo cultural de ese juego. No va a tener salida. Bueno, yo había pensado hacer un pequeño resumen de las 4 revoluciones, llegando a esta cuarta, y en realidad lo voy a hacer muy rápido. Voy a compartir mi pantalla un segundito, pero a ver si lo logro. Bueno, básicamente, la primera revolución industrial, ¿verdad? Vino como en la segunda mitad del siglo XVIII, y fue cuando con la ayuda del agua y del vapor, ¿verdad? Se sustituyó el músculo, ¿verdad? Por energía. La segunda vino como 120 años después, alrededor de 1850, que fue con el advenimiento de la electricidad, ¿verdad? Especialmente, y la idea de una línea de ensamble, ¿verdad? Que fue Henry Ford, creo. De ahí pasaron casi 100, como otros 60 años, ¿verdad? Hasta que vino la tercera, que es la de computación y automatización,
que empezó en realidad alrededor de entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Fue cuando, con la invención del tubo al vacío. Y la cuarta, en realidad se dio hace poco tiempo, ¿verdad? El término, de hecho, se acuñó en 2013 y fue parte de una estrategia de alta tecnología del gobierno de Alemania, que la idea es básicamente lograr una total independencia de la mano de obra humana. Lo que es la cuarta revolución es básicamente una fusión de las tecnologías, ¿verdad? Que están desintegrando las fronteras entre lo que es físico, lo que es digital, lo que es biológico, ¿verdad? Porque es una combinación de todas estas tecnologías, ¿verdad? Como bioingeniería y bioinformática, ¿verdad? Son cruces entre estas diferentes. Entonces, se basa en sistemas ciberfísicos que combinan de nuevo infraestructura, software, sensores, nanotecnología, tecnología de comunicación y el Internet de las cosas, ¿verdad? IoT juega un rol fundamental. Ahora, la economía naranja en sí, yo veo que la economía naranja a veces se define de una forma muy restrictiva, ¿verdad? Porque se habla de que es las artes y el patrimonio cultural material o inmaterial, ¿verdad? Básicamente industrias culturales, ¿verdad? Creaciones, ¿verdad? Como librerías, libros, periódicos, revistas, literatura, música grabada, televisión, video y radio. Esto viene de Wikipedia y como verán no incluye videojuegos. Entonces, nosotros no somos parte de la economía naranja según esa definición, ¿verdad? Claudio, perdón, me permito comentar que nuestra visión de lo que es la economía naranja no es tan restrictiva, por eso estás aquí. Nosotros creemos que ni siquiera debería llamarse tal vez economía naranja o ampliamos o se amplía internacionalmente el concepto o hablemos de economía creativa, que sería mucho más asertivo. Bueno, que eso es justamente lo que quería, ¿verdad? En esta otra filmina, ampliar el concepto, porque en realidad sí, por supuesto, la industria cultural es una parte importantísima de la economía naranja, pero la economía del conocimiento, ¿verdad? Todo lo que es investigación, desarrollo, ¿verdad? Alta tecnología informática, telecomunicación, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial, es una industria basada en el conocimiento, en propiedad intelectual, ¿verdad? Y de hecho en eso Costa Rica está inserto, especialmente en lo que es, sabemos, en investigación y desarrollo y en software, ¿verdad? Diseño de hardware incluso, ¿verdad? Con Intel y otras compañías que hacen aquí, Avionics, hacen, ¿verdad? Maravillas en diseño. Eso para mí también es, que dicha que coincidimos, eso es parte, todo eso es parte de la economía naranja, en mi opinión, ¿verdad? Es básicamente todo lo que esté basado en conocimiento, ¿verdad? Y por supuesto el elemento cultural. Ahora, por supuesto hay una simbiosis entre estas dos cosas, que era lo que se buscaba explorar en el conversatorio, ¿verdad? Que es las posibilidades que se generan, ¿verdad? Entre cuando se une la cuarta revolución industrial a la economía naranja. Y bueno, y como les comentaba, estas ya se están aprovechando en Costa Rica. Yo quería en este punto cambiar el cassette un momentito y enseñarles, déjenme ver, creo que tengo que dejar de compartir la pantalla. Me está comiendo, ya perdón. Para mostrarles un ejemplo, porque yo creo que algo que nosotros nos topamos mucho es que la gente cuando ve algunas de las cosas que hacemos, ¿verdad? Dicen, caramba, yo no sabía que en Costa Rica estábamos haciendo esto, ¿verdad? Este tipo de videojuegos. Este es un videojuego que es propiedad intelectual de un tercero, fue trabajo por contrato. El publisher se llama Game Mill y el juego tiene que ver con las figuras de aventura de los G.I. Joes de Hasbro. El juego tiene un arte o sea, es un arte en 2D caricaturesco, pero este fue un proyecto bastante importante para nosotros, un proyecto en que involucramos, de hecho tuvimos que subcontratar a un estudio en Canadá, un estudio en Estados Unidos, un estudio en Rumanía, un estudio en Brasil y a otro estudio aquí en Costa Rica. Les voy a pasar el trailer que dura un minutito y espero que oigan el audio también. ¿Están viendo? Sí. Sir, we have incoming. Flag, come in. Cobra bats everywhere. We're completely outnumbered. Something is jamming our signal. Everything is going according to plan. The world is about to succumb to the will of Cobra.
all forces rendezvous at Cobra Island. We need to stop Cobra. Joe! Get them! Face me! I reckon it's time to show these Cobra lowlifes what G.I. Joe's all about! End of the line, Joe. You're trapped like the rat you are. Kneel before Cobra. This isn't over, Cobra! El juego, como verán, pues va a salir sale ahora en septiembre en Play 4, en el Nintendo Switch y en Xbox. Y de nuevo, esto fue trabajo por contrato. Ahora en un momentito les voy a mostrar algo que es IP propio. Básicamente el tema, entonces, ya entrando a por qué Costa Rica, economía naranja, y me quedan 3 minutos. Definitivamente el capital humano que tenemos y la creatividad que hay en este país, y que yo considero que es reconocida ampliamente, y está apoyada además por universidades de primer orden a nivel mundial, es ¿verdad? Lo que marca la diferencia. Nosotros cuando salimos a competir para desarrollar videojuegos, ¿verdad? Por contrato, no competimos contra India, no competimos contra China, no competimos contra Filipinas, porque definitivamente ellos, por su nivel de vida y sus costos de, ¿verdad? Por ejemplo, las cargas sociales, pueden cobrar, ¿verdad? Mucho más barato que nosotros. Pero la gran diferencia es la creatividad que nosotros agregamos al proceso y la calidad. O sea, de nuevo, nosotros nos hemos enfocado más en consolas que, por ejemplo, desarrollo de juegos de móviles, donde la competencia es mucho más amplia y el nivel técnico no es tan alto. Nosotros hoy en día con quien competimos principalmente es con Europa del Este, en lo que es brindar servicios. Ahora, los videojuegos pueden ser, por supuesto, y es lo primero que uno piensa, entretenimiento puro. Y bueno, y lamentablemente el juego que les mostré es un ejemplo de uno de los géneros más controvertidos de los videojuegos, que son los shooters, ¿verdad? El juego de andar disparando, en este caso, pues tiene todo un sistema de inteligencia artificial porque uno puede jugar 2 contra 2 o 1 contra 3 y una de las partes que le encanta a los jugadores que lo han probado es que el IA es bastante astuto, ¿verdad? Pero no es mi género favorito, pero bueno, el trabajo por contrato uno no puede escoger tanto que hace y que no, ¿verdad? Ahora, hay videojuegos que apoyan el aprendizaje, que es lo que llaman edutainment, ¿verdad? La intersección de educación y entretenimiento, en el cual nosotros hemos hecho juegos desde niños de preescolar, ¿verdad? Basados en Mickey Mouse y en Minnie Mouse y en Dora, la exploradora, hasta juegos para educación financiera para adultos, para bancos. Entonces, hay una gran gama, ¿verdad? En lo que es edutainment. También, por ejemplo, juegos para mantener la agilidad mental, ¿verdad? Y la salud en otros aspectos como terapias físicas, tanto para personas con discapacidades, ¿verdad? O minusvalías. Y un ejemplo interesantísimo que me acabo de topar es el tema de salud mental, que es un sistema para hacer autoterapia con realidad virtual. O sea, básicamente uno se pone el visor de realidad virtual y al otro lado de la habitación está sentado Sigmund Freud en un sillón. Y entonces, básicamente uno cambia de papel. Entonces, de repente uno pasa a ser Sigmund Freud y pregunta, mira, Enrique, ¿qué estás sintiendo? Y entonces, pum, de repente yo estoy viendo a Freud, ¿verdad? Y contesto su pregunta diciéndole, o sea, perdón, yo mismo me contesto la pregunta, ¿verdad? Y en ese juego resulta que es increíble, la gente sale de depresión con eso. ¿Por qué? Porque resulta que siempre es más fácil analizar los problemas de los terceros que los propios. O sea, donde uno está tan inmerso en su realidad,
se le hace, ¿verdad? Realmente difícil a veces desenmarañar la maraña. Pero si uno se pone en el papel de interrogarse a sí mismo, ¿verdad? Es como hablarle al espejo en cierto sentido, pero un poquito más sofisticado. El último comentario que tenía es que, como decía Tomás, ¿verdad? El asunto, ¿verdad? Uno de los principales retos, en mi opinión, para producir IP original, ¿verdad? Es sin duda el financiamiento. O sea, la ausencia de financiamiento y capital de riesgo para propiedad intelectual es terrible. O sea, en Costa Rica, los bancos, incluidos los del Estado, ¿verdad? Y los inversionistas no tienen cultura de invertir en cultura, valga la redundancia, particularmente en propiedad intelectual. O sea, lo ven como algo muy riesgoso. Al final de cuentas, si uno le pide al banco plata para comprar una propiedad o comprar una máquina en una fábrica, tienen un activo que respalda ese crédito. Pero si uno les dice es para producir propiedad intelectual, lo ven riesgosísimo. Entonces, lo último que quería mostrarles es algo que gracias al apoyo de Procomer y el Sistema Banca de Desarrollo y un concurso que hicieron que se llama The Blueprint, nosotros éramos la empresa retadora y la empresa solucionadora se llama Monster Studio, que es un estudio costarricense. Y esto es propiedad intelectual propia, que de nuevo, lo que tenemos desarrollado es un demo gracias al apoyo de esas instituciones que les mencioné. Y ahora lo que estamos buscando es un publisher que nos ayude a financiarlo para terminarlo, pero eso no lo vamos a encontrar acá. Ah, perdón. Sir, we have Disculpen, entonces. El mismo video, disculpen. Este es el juego que me refiero. Todo lo que ustedes vieron ahí es producción nacional, desde la música, el diseño, ¿verdad? El concepto del juego, diseño de personajes, animación, todo eso es talento costarricense. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Me sentí metida como dentro de una película, como de Avatar o algo así con esos gráficos. Está lindísimo. Felicitaciones, es un trabajo realmente asombroso y increíble. Bueno, yo diría que de las presentaciones y participaciones que hemos tenido hasta ahora, a mí por lo menos me surgen varias cosas que me quedan dando vuelta y que tal vez en la sección de preguntas y respuestas podamos abordar o simplemente nos van a quedar ahí en el aire. Una es el dilema que puede tener quienes producen contenidos entre la rentabilidad y los valores o el patrimonio cultural autóctono que quizás querrían promover. Que eso nos lleva también a la cultura del consumidor. Si no hay una cultura de consumo que busque algo de, digamos, que le deje algo de conocimiento, además de divertirse, por ejemplo, pues va a haber mucho más del entretenimiento de guerra o de robos o de ese tipo que el entretenimiento que, como este que nos acabas de enseñar, o el entretenimiento que vaya, el edu entertainment, ¿cómo se llama? Edutainment, cosieron la palabra de educación y entretenimiento. Entertainment.
Excelente. Pero bueno, la cultura no necesariamente es toda educación, tiene mucho nada más de placer y tiene mucho nada más de entretenimiento. También podría tener el uso de las tecnologías, por supuesto, una parte negativa, una parte oscura. La creación no siempre puede ser vista solo desde el punto de vista positivo. También el ingenio humano se utiliza para cosas negativas, y ahí es donde entra la política pública en tratar de contrarrestar cualquier efecto negativo de la creatividad humana, y el promover la cultura de aprecio hacia la cultura. Cometo la misma tautología que hizo Claudia antes, pero es así. Y igual también en el sector privado es importantísimo promover esa cultura de querer invertir en cultura, y también desde la política pública se puede invertir en capital semilla para promover la creatividad, promover la creación, promover la producción de cosas innovadoras y promover la innovación. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, estoy contentísima, tenemos muchos seguidores, tanto participantes aquí directamente en la plataforma de Zoom como gente en Facebook, y hay muchas preguntas. Vamos a tratar de abarcar todo lo posible. Son las 11, en principio formalmente nos queda media hora. Si no nos da chance y los expositores se pueden quedar un poquito más, ahí veremos si se extiende. Bueno, para comenzar, la primera pregunta que llegó es Rolando Hernández. Quisiera dejar como consulta en el contexto agroalimentario si existe una matriz de sectores ganadores y perdedores para la región, por ejemplo Centroamérica, donde hayamos podido dilucidar en qué productos debería enfocarse nuestro país para producir y generar una matriz de complementariedad que asegure el abastecimiento y la competitividad en cada uno de esos sectores. El que quiera. Bueno, la pregunta no es tanto de la industria creativa, ¿verdad? Pero lo que sí voy a decir es que tenemos, es un medio de producción totalmente diferente, ¿verdad? En el sentido de que aquí lo que producimos es propiedad intelectual, que son como intangibles, ¿verdad? No producimos nada de que podemos vender directamente como en algo físico, ¿verdad? Sino que producimos propiedad intelectual. Y pienso yo que nuestro fallo como países ha sido precisamente el no crear esos instrumentos de propiedad intelectual que otros países sí aprovecharon muy bien y que nosotros no, ¿verdad? No tuvimos esa producción intelectual que permite vender patentes, que la construcción las hagan otros y que yo pueda obtener esas regalías desde la producción artística, también desde la producción misma del diseño. Mientras que otros países sí lo han aprovechado extremadamente bien. Entonces yo creo que precisamente la industria creativa permite extender esos procesos de producción a algo que yo creo que puede ser extremadamente inmediato, que en un mundo de COVID incluso debería facilitar porque fuerza la transformación digital, ¿verdad? Es que aquellos que no querían dar, por ejemplo, en profesorado, aquellos profesores que no querían usar tecnologías digitales, esos profesores y profesoras en este momento o lo hacen, ¿verdad? Entonces ese nuevo mercado que era cautivo, que ahora se está manifestando, es un recurso muy importante para poder empezar a generar producción de propiedad intelectual de base tecnológica, de base digital, para poder extender nuestras capacidades productivas del país y no depender solamente de uno u otro sector. El sector productivo agropecuario depende mucho de fluctuaciones de mercado, depende mucho de condiciones climatológicas, depende mucho de políticas incluso. Para darles un ejemplo, yo hice un sello discográfico digital por ahí en el 2012. ¿Cómo hice yo el sello digital? Bueno, ya tenía producido un montón de artistas, tenía discos completos y digo, putica, ¿cómo los distribuyo? Me hago un sello digital. Me puse a programar un fin de semana la plataforma y el lunes tenía una plataforma de venta de música digital.
simplemente de forma tácita dije voy a hacer una plataforma de venta digital y la hice. Y no requirió ningún recurso o inversión económica adicional. El costo fue muy bajo de poner a funcionar una plataforma digital. Y por supuesto, a partir de ahí moverlo y todo lo demás, ahí son otros 100 pesos. El punto es que es una economía de intangibles. Esa economía de intangibles tiene un costo muy bajo de producción inicial, que permite entonces generar contenido, generar propiedad intelectual de manera muy rápida, y los procesos de transacción después pueden hacerse con muy poquitos intermediarios. Entonces eso también facilita enormemente, que puede ser un mercado extremadamente rentable, puede ser muy inmediato. Lo único que tiene malo es que es de distribución muy baja, ¿verdad? Yo como creador de propiedad intelectual probablemente recibo todas las ganancias de esa producción y no trabaja absolutamente nadie conmigo, ¿verdad? Yo un fin de semana hago una plataforma de música digital y yo, ¿verdad? Y al final no involucré a muy pocas personas en esa distribución. Para ponerles un ejemplo, una empresa como Netflix tiene 5,000 empleados, mientras que una empresa como Procter & Gamble tiene 300,000 empleados, ¿verdad? Y Netflix produce muchísimo más que Procter & Gamble. Pero entonces vean que la distribución, entonces al final, de los medios digitales, de esa economía intangible, tiene un doble filo, ¿verdad? Primero, puede ser muy inmediato para los creadores de contenidos, pero al mismo tiempo es de muy baja distribución, y eso puede generar algunos problemas. Entonces, como si simplemente lo apuntamos como estrategia económica, pues no es una estrategia que genera gran cantidad de empleos, ¿verdad? Comparado con otros sectores productivos. Entonces, no se trata de volcarse a uno o lo otro, ¿verdad? Porque eso es demasiado frágil. Digamos, si Costa Rica se volcaba todo al turismo el año pasado, digamos, imagínense. O sea, imagínense lo que hubiera pasado en estos momentos si toda la economía de Costa Rica hubiera estado basada puramente en el turismo, que le está pasando a muchos países, ¿verdad? Colapsamos de un solo. Entonces tiene que haber una diversificación definitivamente, y la economía naranja es un instrumento que se puede promover fácil, ya no requiere esos colaterales y esos préstamos de banco que se ocupaban antes para poder iniciar un proceso de creación. Pueden ser de mucho menor costo, tienen costos marginales muy bajos, son procesos de producción muy rápido, tienen mecanismos de producción de distribución extremadamente inmediatos. Lo que nos falta ahora es, bueno, ¿cómo creamos ese contenido que tenga un valor tan alto, que sea de un carácter universal, que pueda llegar a otro lado? Y termino diciendo, lo digo porque he trabajado mucho con emprendedores, pero el emprendedor es que esto les serviría a los buceros de Costa Rica, por decir algo, ¿verdad? Y ahí está el problema, es que no, buceros de Costa Rica a nadie le interesa, son buceros de todo el mundo. Tenemos que hacer emprendimientos pensando en lo universal, pensando en el mundo. Les puedo asegurar que un norteamericano de startups, de emprendimiento, no piensa, es que esto le va a servir a la población norteamericana. No, están pensando en es todo el mundo el que yo voy a hacer un emprendimiento. Aquí en Costa Rica tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Pensar en un carácter más universal. Y bueno, y diversificarlo. Definitivamente el sector agropecuario se puede beneficiar también por creación tecnológica que genera propiedad intelectual, que beneficie directamente tecnologías locales, pero además son tecnologías vender, se pueden exportar. Y ese vender, exportar, ahora ya no tiene que ser ni siquiera tecnologías construidas, pueden ser simplemente diseños, pueden ser archivos digitales que pueden tener un valor muy bueno, que no implican todo el dolor de cabeza de tener que hacer producciones de productos finales con todo el soporte y todo lo demás necesario, ¿verdad? Sino simplemente crear una nueva tecnología que pueda ser desarrollada localmente, pero que después los diseños pueden ser vendidos a John Deere, a qué sé yo, a otras empresas, para que yo reciba una regalía inmediata, y a partir de ese licenciamiento son otros los que se encargan de los dolores de cabeza de lo que significa tener en el mercado. Gracias, Tomás. Aprovecho para leer un comentario que puso don Alejandro Guzmán en Facebook. Dice: la exposición de don Tomás de Camino ha sido excelente y un tutorial para los artistas, para que entiendan el proceso digital de producción y de reproducción. ¿Podría hacerse una extensión para la difusión y mercadeo en la web? Ofrezco mi ayuda para eso. Así los artistas pueden individualmente o en equipo cambiar y adaptarse a la nueva normalidad. Así es que ahí le dejo, Tomás, esa inquietud.
Luego, Liliana Navarro pregunta cuáles son los posibles aportes que se perciben en el sector de comercio internacional y aduanas con la revolución creativa que pueden mejorar dichas áreas en Costa Rica. No sé si alguno sabe de eso. A ver, yo del caso específico de Costa Rica no, pero creo que es muy urgente y es necesario que los diversos sectores dialoguen. Porque en un mundo cada vez más globalizado, como claramente lo estamos viendo y viviendo, se necesitan y cada vez sin las llamadas fronteras en el mundo del comercio, porque cada vez hay más la tendencia de libre comercio, creo que es muy urgente la revisión del tema de aduanas y el tema de las diversas tasas arancelarias por parte de comercio. Creo que esto es un tema inaplazable, creo que hay países que lo han podido abordar ya de alguna manera, pero siempre el factor cultural, que es difícil explicarlo, esto es el fenómeno de lo intangible, como bien mencionaba Tomás, es muy difícil explicarle a una autoridad cuando uno hace una gira musical, lo que puede significar comprar o transportar un cello. En el caso de un ejecutante de cello, que le tienes que comprar un boleto de avión al instrumento para que viaje arriba, porque no puede viajar en la cabina de bodega. O un artista plástico que cuando regresa a su país tiene que pagar el impuesto sobre una creación de él que hizo en algún otro lugar y que cuando regresa a su país de origen tiene que pagar un impuesto sobre algo que ni siquiera sabe si lo va a comercializar o no. Simplemente es una obra propia, tangible, como puede ser un grabado, una pintura, etcétera. Estas cosas suceden y creo que es inaplazable esta discusión. Y creo que además en el actual escenario del COVID, creo que se generan condiciones, nuevo tipo de condiciones para el diálogo, porque yo lo mencionaba un poco al principio y lo hemos escuchado después tanto con Claudio como con Tomás, un poco el tema de las llamadas cadenas de valor. O sea, las cadenas de valor no van a ser las mismas. Cuando hablamos de distribución, tenemos que revisar lo que serán las nuevas cadenas de distribución, porque miren, talento y creatividad hay en todos lados. Eso no se discute. Lo que no hay son las oportunidades para que ese talento y esa creatividad llegue a convertirse en un determinado producto cultural, llegue a poderse comercializar, a poderse distribuir y a que otros puedan gozar y disfrutar de ello. Pero ahí es donde se tiene que trabajar. Es ahí donde se tiene que trabajar en fomentar la creatividad. Nadie puede dejar de fomentar la creatividad. Ahí, desde las escuelas, por supuesto, todo el sistema educativo tiene una enorme responsabilidad y también generar e identificar cómo y en qué momento se tiene que estimular para que eso se genere en un producto. Y miren, un ejemplo muy concreto, en el mundo del cine y del audiovisual, a ver, hasta hace pocos años había un dominio muy fuerte en el propio idioma español, déjenme hablarlo en estos términos, de que determinado, incluso entre español y portugués, idiomas iberoamericanos, claramente las cuotas de mercado estaban en el cine mexicano, y soy mexicano, sé lo que les digo, en el cine argentino, en el cine español y en el cine brasileño. Y no dejaban que nadie más entrara a realizar. Y habiendo buenos guiones, buenos actores, buena creatividad en todos lados. Hoy esa realidad ha cambiado, porque a partir de la coproducción, y quedémonos con este concepto, de la coproducción, todos los países de nuestra región están generando un enorme acervo de cine. Tenemos los mejores premios, hemos logrado llegar a los grandes mercados. Ahora, no sé si después de la pandemia, esas cuotas de mercado que ya teníamos ganadas, que todavía eran pequeñas, pero que ya teníamos, no sé si seremos capaces de mantenerlas, porque la producción paró. En el caso del videojuego o de la animación, no paró tanto como en el mundo del rodaje de películas. Ahí hubo un parón tremendo y hay poco en stock. Entonces,
A la hora de salir nuevamente a los mercados, a los festivales, etcétera, poco material tenemos en reserva para poder sacar y mostrarnos y regresar a ese mercado. Creo que el ejemplo del cine nos da un poco un panorama claro. Y concluyo nada más con un punto. Cuando yo decía el tema de que el artista o el creador, sujeto de crédito, como cualquier emprendedor o como cualquier empresa. Escuchábamos a Claudio y decía con toda claridad la falta de financiación para poder desarrollar. Esa es una realidad que sucede en todos los países. ¿Por qué? Porque no hay fondos de garantías. Porque como lo que vamos a vender son proyectos intangibles, pues a mí si no hay una máquina detrás o no hay un terreno o no hay un edificio, hay algo, no te presto. Bueno, el artista tenemos que hacer algo para que sea sujeto de crédito, porque ese talento, esa creatividad vale tanto más que el edificio. Esa es una realidad y esto hay que recordarlo y hay que seguirlo diciendo. Y creo que, bueno, nosotros estamos trabajando en la creación de un fondo iberoamericano de garantías. Ojalá podamos llegar a buen puerto con esto, porque es poner un grano de arena en todo un mar de soluciones. Porque además nuestra región se reconoce y se proyecta en el mundo de la diversidad cultural. Nosotros estamos por la diversidad cultural, pero estamos frente a un mundo de la hegemonía cultural, que por supuesto ese es uno de los grandes debates que hay. Y nosotros no vamos a renunciar de ninguna manera a una lógica de diversidad cultural por ceder a las tendencias del mercado. Y claro que hay que hacer productos universales, por supuesto, pero también hay valor simbólico en esos productos universales. Hay un fenómeno muy, muy concreto y también, déjenme ponerlo como ejemplo, famoso Día de Muertos en México, que no es exclusiva la celebración del Día de Muertos en México, ¿eh? No es exclusiva, que muchos de nuestros países. Sin embargo, ha trascendido mucho, bueno, la celebración del Día de Muertos en México, que tiene muchísimos años esa tradición. Bueno, pues tuvo que llegar la película de James Bond para, digamos, darle un nuevo escalón, una nueva penetración en el mundo, de que se descubriera ese fenómeno que empezó siendo muy local y que ha ido escalando y escalando. Y hoy lo que se entiende como Día de Muertos, que afortunadamente no es nada más el Halloween, déjenme decirlo de esa manera, hoy no es exactamente lo que era en su origen. Y nadie se está rasgando las vestiduras, ¿eh? Cuidado. Ya se ha universalizado el tema del Día de Muertos. Es un ejemplo de cómo también algo muy local logra tener también una cuota de mercado importante. Ahora, yo entiendo muy bien que hay que hacer contenidos, punto, hay que hacer contenidos. Y hay que hacer contenidos pensando en la famosa aldea global, ¿no? O sea, un poco siempre pensando en que el mercado es más allá de las empanadas que puedo vender en el portal de mi casa. Gracias, don Enrique. A mí me gustaría agregar algo porque, por ejemplo, el asunto de aduanas y de movimiento de frontera es importante en los contenidos digitales, ¿verdad? Porque no existe tal cosa como una aduana. Yo, por ejemplo, tengo cursos en Udemy y recibo cierta cantidad de dólares al mes. Yo no le pago impuesto a absolutamente nadie. ¿Verdad? Yo recibo ese dinero, queda depositado en PayPal y de PayPal lo voy moviendo hacia acá. Y ahí el que me cobra un impuesto ahí de venta es la plataforma que es para poder transferir los fondos hacia los bancos locales. Netflix y Spotify entran a Costa Rica, no le piden permiso a nadie, ¿verdad? Y no pagan ni un solo impuesto. Uber entra a Costa Rica, no le pide permiso a nadie y no pagan ni un solo impuesto. Que Netflix y Spotify se les cobre un impuesto me parece bien, pero ese impuesto debería entonces promover la creación de contenidos locales o deberían tener condiciones, ¿verdad? Decir, bueno, Netflix, tenemos producción de películas nacionales, tienen que estar metidas en los contenidos que ustedes tienen.
Spotify, la producción costarricense tiene que estar metida y tiene que haber algoritmos que permitan que se promueva esa información. No simplemente dejar que lleguen y les cobramos un impuesto. Ese impuesto queda en una caja grande del Estado que no llega nunca de vuelta a los creadores de contenido, cuando debería venir directamente y promover el cine y promover la música, por ejemplo. Y lo digo por lo siguiente, porque es que cuando estamos en condiciones de competencia, el libre mercado es muy lindo, ¿verdad? A todo el mundo le gusta, pero cuando estamos en condiciones de competencia imperfecta, que es en la mayoría de los casos, en realidad yo creo que no existe una condición de competencia perfecta, hay que hacer un boost de inversión para poder igualarnos contra los que estamos compitiendo. En música, en cine, en arte, en cultura, Costa Rica tiene que invertir fuertemente si quiere realmente poder competir con otro lado. Tener un editus de cuando en cuando no le funciona absolutamente a nadie. Muy bonito, muy bien, pero editus no genera cero economía naranja local. Cero economía naranja local. Lo que ellos pueden mantenerse como músicos, pueden trabajar, pero no permea a absolutamente nada, porque además sus discos los producen afuera. Le pagan a alguien más afuera, por ejemplo, para poder producir los discos. Le pagan a alguien más para que los distribuya. Entonces, toda la economía se nos pierde porque no tenemos un mecanismo, ¿verdad?, para que esa economía naranja se quede localmente. Para que se No encadene. se mueva, Que se encadene. para que se encadene, ¿verdad? El trickle down economics, ¿verdad? El famoso trickle down economics. Tenemos que hacer eso. Y bueno, hay formas de tasar Netflix y tasar otros lugares, y nosotros hacernos los locos. Si yo vendo mi música en Alemania, me importa un cacahuate pagarle a los alemanes, y mientras no me los cobren, yo no les voy a pagar ni un peso a los alemanes por lo que yo estoy vendiendo de contenidos en Alemania. Eso nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Mientras las empresas norteamericanas entran y dicen, aquí nos metemos y después arreglamos el asunto cuando nos caigan encima. Yo cuando hice mi sello discográfico, de hecho, fundé mi empresa, todo el asunto, y dijo, bueno, ¿cómo será el asunto de tributación para pagar impuestos, ¿verdad?, de la música digital? Me voy a la oficina de tributación, pasé como por 20 oficinas. Resulta que, esto estamos hablando del 2012, resulta que no hay un rubro para la venta de música digital. Entonces me dicen, no, bueno, es que eso se coloca como software. Y le digo, no, esto no tiene nada que ver con software, esto es música. Entonces, ¿qué pasa? Se trabaja a legal. Entonces yo digo, no, yo no pago impuestos, no me los pueden cobrar retroactivos. Cuando pongan una legislación de esto, yo pago impuestos con mucho gusto. Mientras tanto, aquí no hay nada que pagar. Y esa estrategia la tenemos que usar. Tenemos que ser así de agresivos y carebarros, tal vez. ¿Por qué? Porque hay medios alegales en la economía de intangibles. Tenemos que aprovechar de esos medios para crecer rápidamente. En el momento que haya que legislar y que haya que ponerse en términos legales, nos ponemos legales sin ningún problema. Uber no tiene ningún problema en seguir en pagar impuestos. Netflix y Spotify tampoco, al final nos los cobran a nosotros, ¿verdad? Pero ese impuesto entonces serviría precisamente para empujar que un grupo de artistas, movimientos, etcétera, formen parte de otro. Y estoy de acuerdo totalmente. Es que lo autóctono tiene valor, tiene valor, pero no como pieza de museo. Tiene valor en la medida de que es un punto de partida para creatividad, para originalidad. Del mismo modo que en México, por ejemplo, lo que se llama cumbia rebajada, ahí genera todo un movimiento de música, y ningún mexicano le pidió permiso a los colombianos para alterar la cumbia como se les reventara. Y lo mezclaron con la idiosincrasia mexicana. Eso es rico, y eso tiene que ser, y pueden generar movimientos que son altamente interesantes, que son atractivos en otros lados. El punk es parte de eso, la música norteña. De hecho, la música norteña es agarrar la polca alemana y transformarla totalmente con cánticos, con letras, con lírica que es muy tradicional. El creador de la cumbia, de la música norteña, es una persona que tocaba en una banda de polka, así directo fue. Se desarmó la banda de polka y se inventó la música norteña. Así directo es. El reggae, los ingleses agarraron el reggae, que venía de más bien música tipo calipso, ¿verdad? Y de ska, tal vez que fue anterior al reggae, y lo agarraron y lo transformaron en una cosa que se llama two-step. Y no le pidieron permiso a ningún jamaiquino
para decir nosotros vamos a hacer ska, y después el ska se transformó ahí y apareció ska inglés, ska norteamericano, y escuchamos ska en Uruguay y en Argentina, que son maestros del ska, y ellos no le pidieron permiso absolutamente a nadie, y para decir es que tenemos que hacer música autóctona argentina. No, ya es autóctono argentino en el momento mismo que combinan algo que viene de afuera con la idiosincrasia, la forma de interpretar esos géneros, esos estilos de una forma muy particular, porque son argentinos, porque son uruguayos, porque son mexicanos, colombianos, etcétera, y transformarle, y ahí es ahí donde se le agrega el valor. Pero Claro. ese es el valor agregado que viene. Entonces, no es música de museo lo que queremos, ¿verdad? Claro. Bien, música de museo tiene que existir, pero para generar economía digital tenemos que combinar ese autóctono con lo nuevo que viene de otros lados y combinarlo así sin pedirle permiso a nadie. Combinarlo creativamente. Muchas gracias. De hecho, parte de lograr eso estaría en valorar mucho lo autóctono, aparte de lo que se le va a agregar. Y hablando de los encadenamientos, hay una pregunta de Nati Rodríguez para Claudio Pinto, que dice, ¿qué relación han tenido en su empresa y área de animación con profesionales de otras áreas, como de otras disciplinas? Y, perdón, es que está con profesionales y artistas nacionales de otras disciplinas, como músicos, guionistas o actores, y yo agregaría aquí historiadores, para la creación de productos. Sí, muchas gracias. En realidad, como mencionaba antes, en el caso bueno, del proyecto G.I. Joe específicamente, trabajamos con un estudio, bueno, de hecho, subcontratamos a varios estudios costarricenses, tanto en la parte de ingeniería como en la parte de animación. Y de hecho, le endosamos un negocio muy bonito a un estudio de animación digital, que es Estudio Shout. Ellos hicieron todos ¿verdad? El trailer y todos los cutscenes, ¿verdad? Del juego. Sí, nosotros siempre buscamos ampliar nuestro equipo, ya sea con guionistas, ¿verdad? Gente escritores. Lo que no hemos hecho hasta la fecha es actores, que en realidad probablemente sería más para motion capture, ¿verdad? Para poder hacer animaciones. Y eso normalmente es gente del propio equipo que se pone a hacer ¿verdad? Los movimientos para generar las animaciones. Pero sí, es algo que realmente el tema de producir un videojuego se parece mucho al de producir una película, en el sentido de que es software, es animación, es música, es historia, ¿verdad? Desarrollo de personajes. Tiene que haber un montón de conocimiento detrás. Me imagino Sí, que a veces habrá que contratar antropólogos o expertos en algún tipo. Por ejemplo, los videojuegos de carreras de carros tienen que saber mucho sobre sí, carros o sobre mecánica o... sin duda, y siempre estamos buscando, ¿verdad? Ampliar el portafolio de profesionales, ¿verdad? Que podemos subcontratar, porque nosotros, en eso también se parece a la producción de una película, ¿verdad? Que la cantidad de gente que trabaja en cierto punto del proyecto, o sea, nosotros no podemos simplemente meter en planilla a todo el mundo para un proyecto. Tiene mucho más sentido, ¿verdad? Subcontratar partes del proyecto temporalmente con otros estudios que de hecho, bueno, muchos de los estudios son como retoños de Fairplay Labs, como ha estado tanto tiempo en el mercado Bueno, y tenemos una excelente relación con ellos. Entonces, y las relaciones en ambas vías, a veces ellos les cae un proyecto, ¿verdad? Que no pueden, o sea, no tienen la capacidad interna para hacerlo solos y nos contratan o viceversa. bueno, eso es excelente porque es un poco lo que han hecho algunas multinacionales aquí. Intel es tal vez el ejemplo más claro de difundir conocimiento y de transferencia de conocimiento y de transferencia tecnológica, porque luego ingenieros que han trabajado para Intel han fundado sus propias empresas y algunas le dan servicio a Intel o le dan servicio a otras empresas que han llegado. Qué bueno saber Claro. que la suya ya llegó a ese punto también. Otra escala, doña Abril, nada más, pero Bueno, otra escala muy diferente. la suya puede Pero ir creciendo, no tengo... algo que mencionaba también Tomás me dejó pensando, es algo que hemos discutido, ¿verdad? Dentro de la Cámara de Desarrolladores de Videojuegos, que es el tema de cómo lograr
posicionar, ¿verdad? En la parte de distribución y de mercadeo, cómo lograr posicionar una marca, ¿verdad? Porque somos una serie de estudios, ¿verdad? Pero entre todos juntos no sumamos un estudio grande ¿verdad? De Estados Unidos. Entonces, ¿cómo de alguna forma aprovechar, ¿verdad? Si un juego tico pega, que ese juego genere, ¿verdad? un drag, ¿verdad? Sobre otros juegos ticos, ¿verdad? Entonces, en vez de salir uno, como vos decías, tu editorial musical, ¿verdad? En vez de salir a tratar de posicionarse en Spotify, cada músico costarricense por aparte, ¿verdad? Lograr de alguna forma que el crédito se comparta, ¿verdad? El principio del cooperativismo, más o menos. Sí, de hecho es una idea que hemos discutido varias veces, hacer la cooperativa de productores de videojuegos de Costa Rica, porque aparte de las ventajas fiscales Claro. y ¿verdad? Acceso a crédito, hay una serie de ventajas. Ese es otro tema, hay que ver si ahorita le ponen impuestos a las cooperativas, pero bueno, no es el tema, no es el tema Hay del que hacerlo rápido. Exacto. Son las 11:30, hay muchas preguntas. Si quisieran, si pudieran y tienen oportunidad de quedarse unos 15 minutos más, ¿quién puede? Yo puedo, yo no tengo problema. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora que hablábamos de eso, de la transferencia de conocimiento y transferencia tecnológica, el señor Rayber Solano pregunta, ¿cómo podría el país sacar provecho del talento altamente capacitado, como los ingenieros de Intel, que muchos terminan ejerciendo fuera del país? Exactamente, ¿cómo promovemos que la economía creativa crezca lo suficiente? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y lo voy a hacer, voy a tratar de explicarlo con un caso concreto de un estudiante al cual quiero muchísimo, y voy a decir su nombre porque es estudiante de Universidad Litt Bernal Rojas. Muy buen estudiante, un estudiante de primera, ¿verdad? Él lo conocí desde que estaba en colegio técnico, que por cierto, la educación en Costa Rica a nivel de colegio técnico es excepcional, debería ser el modelo de educación de Costa Rica, los colegios humanísticos, colegios técnicos y colegios científicos, ¿verdad? Pero eso es otro tema también. Bueno, este muchacho de colegio técnico, desde el colegio mismo, una persona excepcional. Me acuerdo que entonces una vez me dice, profe, es que voy a ir a un concurso de robótica, pero quiero ganarlo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cree usted que le puede agregar yo a mi robot para que ganar? Y le digo, bueno, esos robots de concurso todos andan siguiendo líneas, son muy básicos. Agregarle inteligencia artificial, agregarle aunque sea un nivel muy bajo de inteligencia artificial, tipo red neuronal pequeña, para anticipar lo que sucede y por tanto podría ser mucho más efectivo tu robot. Mira, este muchacho lo hizo, ¿verdad? Y ganó el concurso y se fue a Alemania con el robot. Poco tiempo después, entonces le ofrecen un trabajo directamente en una empresa de tecnología, ¿verdad? De estas como Intel, Hewlett Packard, alguna de estas. El problema es un muchacho altamente creativo. El problema es que esos puestos de estas empresas no tienen, sus sectores creativos no están en Costa Rica. Entonces, cuando quieren ingenieros e ingenieras, no es que quieran, vayan a cumplir un task muy, muy específico, muy particular. Entonces yo le digo, mira, si necesitas realmente el dinero, fantástico, pero yo pienso que vos sos extremadamente creativo, o sea, no vas a poder desarrollarte creativamente. Profesionalmente probablemente sí, pero creativamente no necesariamente, ¿verdad? Porque por lo menos al inicio no vas a tener tanta libertad creativa como una persona joven como vos debería tener. Bueno, decidió no trabajar y de hecho trabajó conmigo algún tiempo, como quien dice, me lo robé por algún tiempo, ¿verdad? Porque realmente una persona creativa. ¿Por qué digo esto? Porque lo que necesitamos con ingenieros, ingenieras y áreas tecnológicas, matemáticas, gente de estadística, gente de computación, es transformarlos no en técnicos, sino en creadores. ¿Verdad? Estamos educando técnicos, no estamos educando creadores. Estamos educando usuarios de paquetes, no creadores de paquetes. Y ahí está la diferencia importante. Entonces la educación tiene que seriamente sentarse y buscar los fundamentos de la creación y no los resultados de la creación como instrumentos de enseñanza. Yo no tengo que enseñar lo que ya está creado, yo tengo que enseñar los fundamentos para yo construir algo similar.
Y es ahí donde nosotros vamos a poder impulsar, tener personas en ingeniería que van a poder desenvolverse en áreas profesionales de la misma manera, pero en el momento que tengan que dar el vuelco creativo, lo puedan hacer. Y definitivamente conozco muchos estudiantes yo di un curso de maestría, de hecho, varios cursos de maestría dentro de Intel, a través del Tecnológico de Costa Rica, di teoría de autómatas, inteligencia artificial, y que son cuestiones de ciencias de computación, y varios de esos estudiantes terminaron su maestría, hicieron proyectos extremadamente creativos como másters en computación. Cuando hubo una reducción del personal en Intel, algunos de estos decidieron emprender en empresas propias y muchos de ellos fueron los que fueron exitosos, ¿verdad? Porque tenían esa capacidad de estudio todavía, tenían esa capacidad de producción, de creación, de invención, que venía de la continuidad en sus estudios de ciencias de computación. Y esos fueron muy hábiles en crear sus propias empresas y desarrollar tecnologías. Y existe un número grande de empresas costarricenses que están desarrollando tecnologías, se las están vendiendo al mismo Intel o a otras empresas. Yo en algún momento, de hecho, participé en una de desarrollo para un sistema y diseñé un algoritmo, básicamente, que los algoritmos se venden, ¿verdad? Diseñé un algoritmo para precisamente la empresa de uno de mis estudiantes que estaba siendo contratada a través de Intel para poder desarrollar una tecnología que no puedo decir qué es, pero para desarrollar una tecnología. Y vean, ese tipo de aventuras existen. No tienen que ser la excepción, ojalá que empiecen a hacer la regla y que parte de ese negocio se quede aquí, porque el problema es que también queremos emprender en otros lados. Y entonces el emprendedor, antes era la fuga de cerebros nada más, ahora es la fuga de cerebros y fuga de emprendedores y emprendedoras, ¿verdad? Porque los capitales están en otro lado. Claro, y a mí me gustaría agregar como respuesta a don Reiber, complementando la excelente respuesta de Tomás, que si el gobierno de Costa Rica y la empresa privada en Costa Rica invirtieran más en innovación, investigación y desarrollo, y además lo hicieran de manera conjunta, de manera que aprovecháramos toda la generación de conocimiento de la academia y la conectáramos con la parte industrial y de generación digamos, de creación y de industria en el país, con una inversión económica también de parte del Estado y un incentivos de todo tipo, fiscales, no fiscales, para que eso se dé, pues probablemente mucha de esa gente que se va, de esos talentos que se van y emprendedores o emprendimientos que se van, se podrían quedar en Costa Rica. Costa Rica invierte apenas 1.5 del PIB en investigación y desarrollo y definitivamente tenemos que aumentar esa inversión, pero se requiere esa colaboración tripartita entre academia, Estado y sector privado. Para don Enrique, aquí hay creo yo que es para don Enrique esta pregunta o comentario. Un señor que se llama Gustavo Arias dice: soy colombiano y creé el crucigrama más grande del mundo con 75,000 definiciones y no he podido publicarlo. La verdad es pregunta para los tres probablemente. ¿Qué puede hacer una persona así, que tiene una creación, que tiene algo único, algo excepcional? ¿Cómo puede hacer para difundirlo? Wow, qué pregunta. Bueno, lo primero que debe hacer es lo que está haciendo ahora mismo, justamente, compartir que tiene este producto de su creatividad y poderlo compartir en cuanto foro sea posible. La verdad que, bueno, el mundo de los crucigramas que pudiera parecer que ya no existe, qué maravilla escuchar que existe, qué maravilla saber que alguien, y además alguien de nuestra región, haya hecho algo tan impresionante y tan grande. Si él asegura que es el más grande, bueno, pues también que hable con Guinness, ¿no? Para el récord. Creo que eso sería, digamos, un primer paso que le puede dar mucha visibilidad a esto. Pero también, claro, y también creo que alguna plataforma digital le puede ayudar mucho para la difusión del mismo. No podemos pensar de algo tan extraordinario, pensarlo en medios tradicionales. Yo creo que sí tendríamos a mí me encantaría, pienso en mi hija, una niña de 9 años que le encantan los crucigramas. O sea, me encantaría la idea de que ella
en alguna plataforma pudiera acceder a esto, que quiero pensar que es de cultura general, que no es específico de Colombia. Y si es de Colombia, bueno, pues primero habría que enfocarlo al mercado colombiano, pero no creo que ese sea el caso. Y bueno, y felicidades a don Gustavo. No sé qué más decir, pero me entusiasma una iniciativa de ese tamaño que puede ser algo que pudiera parecer tan analógico, ¿no? Tan de abrir el diario y un domingo en la mañana y empezar a llenarlo, ¿no? Yo creo que suena muy interesante. Muchas gracias, Enrique. Por la hora ya va siendo momento de ir al cierre, entonces les agradezco a quienes nos han acompañado todo este tiempo. Sé que quedan preguntas sin responder y eso siempre es lamentable. Me alegra el interés que ha despertado la actividad y quisiera pedirles, en primer lugar, a don Tomás que haga un cierre. Les agradecería si se atienen a 2 minutos más o menos para terminar. Muchas gracias, en realidad ha sido entretenido y espero haber ocupado la silla que una persona excepcional como don Carlos González, que espero que se mejore de salud y a quien queremos mucho, ¿verdad? Y que es uno de los padres de la computación en este país, ¿verdad? Él trabajó con la famosa Matilda en la Universidad de Costa Rica. Él fue el que básicamente programó esa computadora. En fin, y diseñó muchas de las carreras. La carrera de Ciencias de Computación que yo llevé en el TEC como maestría fue creada por el mismo doctor Carlos González. Entonces, lástima que no pudo estar con nosotros, pero ya lo vamos a tener pronto. Como cierre, voy a ser muy... La carrera de Big Data en Leeds University. Sí, que es director de la carrera. Yo soy profesor de la carrera de Ciencia de Datos también, aunque doy algunos cursos de también ingeniería de Ciencias de Producción. Y bueno, y por eso él pensó que podía reemplazarlo aquí. Yo como cierre sería muy directo y concreto, ¿verdad? Alguna vez, en algún momento alguien me dijo, mira, Tomás, es que ¿cómo es que haces tantas cosas? O sea, yo no entiendo cómo haces tantas cosas. Y le digo, mira, es que las hago. Es hacer, es sentarse a hacer, dejar de planear, no, hágalo. Hágalo, van a hacer 20,000 cuestiones, de las cuales unas pocas van a pegar, pero hay que hacer y hacer sin parar. Y aprovecharse de los recursos digitales que nos facilitan enormemente, que son una barrera muy fácil para romper, para poder avanzar. Por ejemplo, ¿cómo se llama? De las crucigramas. Yo lo volcaría primero digital porque es de mucho menor costo hacerlo un negocio digital, transfórmelo en un negocio digital. Entonces aprovechar, hagamos lo que hagamos, lo transformamos en digital y tratemos de entrar con productos, con conceptos, con creaciones que tengan carácter universal, ¿verdad? Que puedan universalizarse y aprovechar las tecnologías digitales al máximo, inteligencia artificial, big data, deep learning, machine learning, aspectos gráficos, aspectos sonoros, todo lo que tenga que ver con lo digital, aprovecharlo al máximo para tratar de trascender como creadores, como productores, como generadores de propiedad intelectual y de personas involucradas en economía naranja y en economía digital. Gracias, Tomás. Don Claudio. No, pues agradecerles de nuevo la invitación y a toda la gente que nos acompañó, a don Enrique, a don Tomás también. Fue, la verdad, muy edificante toda la conversación y me encantó ese comentario de Tomás. Creo que fue Pablo Picasso el que dijo, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. En realidad sentarse debajo de un árbol a esperar que le caiga una manzana para que se le ocurra la gravedad, es, ¿verdad? La ley de la gravedad no es la mejor forma de crear, ¿verdad? Es como vos decís, persistencia, ¿verdad? Y hacer, o sea, al final de cuentas, lo que digo, yo no tengo la menor duda es que en todos nuestros países y en Costa Rica tenemos el talento y la creatividad para ¿verdad? Seguir haciendo, porque estamos haciendo cosas notables y cada día más.
Gracias. Hay que luchar, gracias Claudio, hay que luchar con las dudas internas, con las inseguridades y cuando uno empieza a hacer algo, yo soy escritora también, y cuando uno empieza a escribir, pues sí, la inspiración llega y es como entrar en un túnel de creatividad y uno logra avanzar, pero hay que dar ese primer paso definitivamente. Y hay que creérselo, como decir, ¿verdad? Que Así es. mucho, ¿verdad? Mucho el tema es, no tratemos de copiar o de imitar lo que nos gusta, ¿no? Vamos a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Gracias. Gracias, Claudio. Y don Enrique tuvo el honor de empezar y tiene el honor de cerrar. Muchas gracias, muchas gracias. Yo les agradezco mucho. Yo creo que vienen años difíciles para nuestras sociedades y tenemos que estar muy conscientes de que si bien se ha logrado mucho el crecimiento y también hay que valorar que nuestras sociedades en su conjunto, a pesar de las asimetrías y de las profundas desigualdades, también es cuando mejor ha estado nuestra sociedad, también estos años es cuando mejor se ha podido estar. Vienen años difíciles donde muchas desigualdades se van a profundizar, lamentablemente. Así que el papel de todos los actores de la sociedad y la responsabilidad de cada uno de nosotros tiene que salir a flote y tiene que salir a flote lo mejor de cada uno de nosotros, desde la creatividad, desde el trabajo, desde el compromiso, no sentarse debajo del árbol, como bien apunta Claudio, que también de repente hay que hacer pausas, sí hay que hacer pausas, la mente también requiere, por supuesto, de la recreación y del descanso para tomar nueva fuerza. El papel de la academia y de las universidades en esto es fundamental. A veces damos por hecho, damos por sentado que todo está ahí, que todo está funcionando, que a todos los profesionales que se están formando van a tener un puesto de trabajo. Y la realidad es que no es así. Estamos en un desequilibrio muy grande en ese sentido. Por eso, por otro lado, también hablamos de que hay que ayudar a los emprendedores y que hay que ayudar. Bueno, hay que hacerlo. Estamos en un mundo de desiguales. Estamos en un mundo difícil, pero creo que con talento, con respeto, con honorabilidad y con poniendo cada uno lo mejor de sí mismo y que los estados asuman sus responsabilidades y los diversos actores de la sociedad, podremos ir revirtiendo lamentablemente estos indicadores que no son los mejores en este momento. Así que no nos toca más que hacer a cada uno lo que nos corresponde y hay que hacerlo. Y esto de trabajar o hacer que bien apunta Tomás, es lo que hay que hacer. Hay que ponernos, como dirían los buenos panaderos, las manos en la masa y sacar buen pan, que es lo que se necesita todos los días. Y dar un valor añadido importante, porque además todo eso que hagamos, que sea para una mejor competitividad en cualquiera de los ámbitos en los que estemos. Tenemos que formar mejores profesionales para ser más competitivos al interior de nuestros países o al exterior. No le tengamos miedo al movimiento de profesionales. El mundo siempre se ha movido, la gente siempre se ha movido y el talento va de un lado a otro. Lo que hay una delgada línea entre eso y la fuga de cerebros. Lo que tenemos que tener es mucho cuidado para que aquellos talentos que deben de quedarse en nuestros países porque se ha invertido en ellos, bueno, pues se puedan quedar y puedan desarrollar y que haya condiciones para que desarrollen su talento, su trabajo y sus capacidades. Así que trabajar, trabajar y trabajar, no hay más. Gracias, Enrique. Excelente el cierre de los tres, complementado perfectamente. Muchísimas gracias por sus exposiciones brillantes, incluso por los testimonios personales tan inspiradores que nos dieron a lo largo del conversatorio. Creo que yo me voy contentísima y espero que así le ocurra a todas las personas que nos han acompañado. Tomás, Claudio y Enrique, que tengan un buen día. Les agradezco muchísimo su participación y ojalá haya alguna otra oportunidad para compartir con ustedes, porque estoy segura que se nos quedó a todos mucho por decir, mucho por escuchar, mucho por compartir. Que estén muy Gracias, bien. doña Ruth. Gracias de nuevo a Lead University por abrir estos espacios. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.